Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y seis, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco en esta segunda edición de la nueva temporada del programa. Nuestro teléfono abierto 900-137-137, redes sociales también abiertas y los saludos a todos los que estáis conectados con nosotros ahora en la radio en directo, Radio 1, Radio 5, en la radio online o descargando el podcast. Y después de ese tema que hemos hecho con la Virgen llega otro tema un poco más siniestro. Saludamos a nuestro compañero Francisco Javier Millán. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Un placer estar aquí contigo en directo en el programa y en el estudio de Radio Nacional de España. También para nosotros que estés aquí. Crítico de cine, escritor, investigador, destripa las películas. ¿A qué has venido a Madrid? He venido a la Feria del Libro de Madrid, que sí, por fin se celebra este año. Estoy en la caseta 170. Apuntar por si queréis, porque vas a estar mañana. Voy a estar mañana, de 2 a 3 de la tarde y a partir de las 7:30 de la tarde. Creo que también el lunes estaré un rato, así que todos los que me quieran conocer y conocer mi obra, sobre todo dedicada a Spielberg y los Goonies, estaré ahí firmando ejemplares. 170 caseta de 2 a 3. No te perdono que no me hayas traído un regalito de eso. Es nuestro invitado. En un momento va a estar hablando de algo que pone los pelos de punta. Es una película, ¿verdad? Sí, es una película de reciente estreno. Vale. Pero antes una información de la primera salida que va a hacer el Espacio en Blanco. Nos vamos a ver otro misterio. Pues vamos con noticias de la primera salida del Espacio en Blanco en esta nueva temporada. Nos vamos a un lugar mítico. Se cumplen 50 años de un fenómeno considerado como el más importante del mundo. Y nos vamos hasta Belme de la Moraleda a hablar con Antonio Díaz, concejal de Cultura. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Ya la estás liando otra vez, ¿eh? A ti no paras, ¿y cómo te gusta liarla? Nos gusta. Todo lo que sea en torno a uno de los fenómenos más importantes de la historia, no hay que dejar que se caiga en el olvido. Que se olvide, sí, señor. Exactamente. Que todo eso es cultura. Y curiosamente este año nos pasa la pandemia, no se han podido hacer algunas de las actividades que se tenían pensado. Se cumplen 50 años de la aparición del fenómeno. Exactamente. El día 23 de agosto exactamente se cumplieron los 50 años de la aparición de los famosos rostros en la casa de María Gómez. Y sí es verdad que con el tema de la pandemia se nos ha venido abajo muchas de las actividades que queríamos hacer en torno al 50 aniversario. Pero bueno, poco a poco creo que cuando pase esto pues podremos hacer buena parte de lo que se nos ha quedado en el baúl. Vale, pero si hay ya preparada el día 1, 2 y 3 de octubre de este mismo año, si no tengo mal la información, un gran evento donde va a haber personalidades y muchas sorpresas, ¿verdad? Sí, tenemos la tercera Bienal de Parapsicología. Como sabes, pues este año venimos con más fuerza si cabe y bueno, aunque seguimos teniendo las limitaciones de esta maldita pandemia, pero esperemos y deseamos que este año salga mejor que nunca. Perfecto. Con todas las medidas de seguridad se va a celebrar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Medidas de seguridad, distancia, aforos limitados, etcétera. Por eso estamos un poquito más limitados este año, pero bueno, eso no quita que se desluzca lo que es esta Bienal. Esta Bienal hemos apostado mucho por ella y sí es verdad que tampoco se va a hacer como se quisiera por el tema de la limitación de aforos, pero bueno. Quizá por eso estamos hablando antes de tiempo de todo ello, porque va a haber muy poco espacio y hay que ver cómo os podéis colar. Dame unos cuantos nombres de los que van a estar. Va a haber ponentes, va a haber un montón de sorpresas, pero dame algunos nombres de los que van a estar. Bueno, pues este año contamos con gente del equipo del grupo que fundó el padre José María Pinón, del grupo ESTA, como Héctor Blanco Soler, Aldo Linares. Contaremos, como no, con Pedro Amorón. ¿Sí? Marta Fontana, escritora, que vendrá a hablarnos de otra de las famosas casas donde se han documentado fenómenos paranormales, como en la casa de Verges, ¿vale? Manuel Pérez Tierra, que nos hablará de experiencias después de la muerte. El padre Manuel Adolfo Acuña, exorcista, vendrá a hablarnos del tema, a pasar miedo, claro, evidentemente. Preparados.
Manuel Gómez, profesor de Derecho, que vendrá a hablarnos de un hipotético juicio de las caras de Belmez, y Juan Cano, un escritor local, que reflexionaremos con él juntos de lo que ha supuesto el fenómeno de las caras y para Belmez y sus habitantes a lo largo de estos 50 años. Y bueno, y algún grupito más de sorpresa de investigadores que de Andalucía, que también contamos con ellos, pero que no están terminados de confirmar. Perfecto. Casas Vale, encantadas. bueno, sí, para cerrar tenemos al famoso ilusionista, que esperemos que haga las delicias de todos los asistentes, como es Miguel de Lucas, ¿vale? Miguel de Lucas. Preparaos, la que se va a liar por ahí. Y te iba a decir que Vida después de la vida, Casas encantadas, el propio fenómeno de Belmez y mucho más analizado desde el punto de vista de expertos. Y Miguel de Lucas para cerrar toda esa tercera bienal de parapsicología celebrando los 50 años de la aparición de las caras de Belmez. ¿Qué hay que hacer para ir, Antonio? ¿Cómo tenemos más información? Información a través de redes sociales, a través de la página web del Ayuntamiento, de Facebook, bueno, de todas las redes que existen, vamos. ¿Y cuál es la dirección de las redes sociales? Belmez de la Moraleda, en Facebook lo encuentran rápido, Ayuntamiento Belmez de la Moraleda. Y bueno, otro grupo que se llama Belmez de la Moraleda, bueno, por Twitter, por Instagram, es fácil encontrarlo. Vale, ¿y hay que apuntarse o ir allí y pillar? No, solo simplemente hasta completar aforo, o sea que desde que se abren las puertas, el que antes llegue, una vez que se completa el aforo, pues si vemos que se desborda un poquito, pues intentaremos poner pantalla o habilitar otro espacio donde la gente pueda seguir las conferencias. Perfecto, ¿vale? Seguro que se va a desbordar. Y gratuita, ¿verdad? Entrada gratuita. Sí, por supuesto, entrada gratuita. Sí, eso es. 1, 2 y 3 de octubre, no os perdáis la oportunidad de estar en esa tercera bienal. El Espacio en Blanco estará también por allí disfrutando y compartiendo todas esas aventuras. Antonio Díaz, muchas gracias. Seguimos en contacto y guárdanos un sitito, ¿vale? Sí, por supuesto. Estáis invitados, por supuestísimo. Un fuerte abrazo y seguiremos Otro informando. abrazo. Nos vemos prontito. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿El espacio en blanco? Yo conozco el espacio en blanco. ¿Y cómo llegar hasta él? Puedes decir que lo has visto. Puedes contar que lo has escuchado. Espacio en Blanco. El lugar donde todo se hace posible. Descarga, comparte y disfruta del misterio de Espacio en Blanco en RTVE Play Radio. Estamos en el bosque de los Tilos, en la isla de La Palma, y queríamos desde aquí mandar un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco, al equipo del programa y especialmente a Miguel Blanco. Un abrazo. Recogemos esos saludos desde la isla de La Palma, al bosque de los Tilos. Ojalá no haya ningún peligro con ese volcán que se está moviendo, y te vuelvo a saludar. Esta es la sintonía de Pantallas Misteriosas, Francisco Javier Millán, nuestro compañero, que nos copian la sección en algunos sitios, ¿verdad? Sí, nos están copiando en la televisión, no voy a decir en qué programa, porque nos escuchan seguro. Seguro. ¿Me dejas que ponga el tráiler ya de...? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Esto es de lo que vamos a hablar esta noche, ya veréis. Estoy teniendo visiones. La doctora Florence Weaver ha sido hallada brutalmente asesinada en su domicilio esta mañana. ¿La conocías? No, pero la he visto morir. Veo cosas. Veo asesinatos mientras ocurren. ¿Hola? Creo que es alguien de mi pasado. Lo que fuera que te pasara antes de llegar a esta familia te hizo más daño del que pueda llegar a imaginar. Deja de decir eso. Maddie, ¿con quién hablas? Es el demonio. Desde luego.
Y te pregunto, ¿por qué ahora esto del Maligno o simplemente lo tienes como una percha informativa para hablarnos de otras cosas? Así es, porque aquí no vamos a vender la película, no es Para un nada. programa de cine. No, ya lo hace nuestra compañera. Exacto. Lo que ocurre es que yo viendo la película hace 2 semanas, es una película de reciente estreno, dirigida por el maestro del cine del terror, James Wan, me sorprendió muchísimo los temas que saca, y algunos de ellos no voy a poder contarlos porque si no revelaría el final de la película. Lo curioso es que cuando vas a ver esta película no sabes exactamente qué te van a sorprender, y es una película que tiene muchos juegos, muchos giros, y yo he sacado aquellos temas que se pueden contar porque se ven en los trailers y que creo son bastante sorprendentes para los oyentes de Espacio en Blanco. Por ejemplo, la ciudad subterránea de Seattle. Sí, de Seattle. A mí esto me llamó muchísimo la atención porque hay una escena en la que aparece una guía que lleva a diferentes personas por una ciudad subterránea que está debajo de la ciudad de Seattle, que en estos momentos está considerada como una de las ciudades más avanzadas y tecnológicamente más importantes de los Estados Unidos. Tiene ese skyline tan precioso con la aguja espacial. Está en el estado de Washington, ha sido cuna de grandes avances técnicos y también cuna de grandes avances culturales como la música grunge. Y sorprende que debajo de ella haya un mundo subterráneo que es de finales del siglo XIX. Es como si fuera una cápsula del tiempo encerrada en sí misma y que parte de varias calles y varias manzanas que fueron luego ocultas por la actual Seattle, es decir, que construyeron encima de esta ciudad subterránea. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué? Ocurrió que el 6 de junio de 1889 se prendió un fuego terrible, además causado supuestamente por un señor llamado John Buck, que era un joven sueco aprendiz de carpintero. Estaba trabajando con pegamento y de repente hubo una chispa, se incendió. Ese incendio llegó a la pared de su taller y a partir de entonces todo el centro de ese Seattle del año 1889 sucumbió, pasto de las llamas completamente, hasta 25 manzanas. Tremendo, destruyó completamente la ciudad. Estamos hablando de un momento en el que Seattle estaba naciendo, un momento en el que la ciudad era un importante núcleo para la industria maderera y por lo tanto toda la ciudad, prácticamente toda la ciudad era de madera. Y además esto sigue ocurriendo, no en Seattle, pero en muchas localidades rurales de Estados Unidos, que a uno le sorprende que está todo hecho de madera. Y por eso luego vienen las catástrofes como los tornados y los incendios. También Seattle está construida sobre un pantano y sobre zona de marismas. Y esto dificultó la extinción por parte de los bomberos. Y luego también tuvieron problemas con la presión del agua. No era muy buena la presión y por lo tanto las mangueras de los bomberos no llegaban a apagar ese terrible incendio. ¿Qué ocurre? Que la ciudadanía y la gente que estaba a cargo de esta ciudad en esos momentos pues tomó la decisión de construir una ciudad encima de esta ciudad. ¿Ah, sí? Exacto. ¿Y lo de abajo lo dejaron intacto? ¿Cómo estaba? Lo dejaron intacto. Durante mucho tiempo fue guarida de ladrones, de prostitutas, de gente de mal vivir, pero hubo una persona, un publicista llamado Bill Spadel, que tomó la decisión en los años 50 de emprender una nueva forma de negocio, una nueva forma de turismo para la ciudad, cosa que al final, pasadas las décadas, se convirtió en algo real y hoy, en la actualidad, es uno de los focos turísticos más importantes de la ciudad, que es visitar esa cápsula del tiempo, ese lugar anclado en el siglo XIX, un lugar donde puedes ver todavía antiguos escaparates, antiguos establecimientos, puedes pisar el pavimento real de ese siglo XIX, así que es un viaje alucinante y la película muestra una escena concretamente que ocurre en este lugar. No sé si esa música que estamos escuchando sí es la de Maligno. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, el amigo imaginario. El amigo imaginario. Ha sonado en el tráiler la voz de una niña que parece que recibe una llamada de alguien. Y ese alguien es un amigo imaginario. Y este es uno de los arquetipos que más miedo han dado, no solamente en el cine, sino también en la vida real, porque se supone que entre el 50 y el 60%
de niños entre 2 y 8 años tienen amigos imaginarios. Y claro, aquí entra la duda de si realmente están dentro de la imaginación del cerebro del niño que se está en esos momentos formando, o quizás sean seres que vienen de otros planos, o incluso fantasmas o fallecidos. Tenemos una conversación, me parece. Sí, tenemos una. Vamos a escucharlo. ¿Diga? Sí. Seré buena. Yo también te quiero. Buenas noches, abuela. Una niña que habla con la abuela y presupongo que la abuela está muerta. Está muerta desde hace bastante tiempo. Es una escena no de la película Maligno, sino de la película Poltergeist 2, la famosa secuela de la película producida por Spielberg. Hemos escuchado la voz en el doblaje de Caroline, interpretada por Heather O'Rourke, aquella niña que falleció en extrañas circunstancias. Y hay una escena donde se le ve a la niña cogiendo un teléfono y hablando con su abuela. En la primera película, la niña se comunicaba con los espíritus a través de la televisión. ¿Te acuerdas cuando caía la noche, la niebla? Y en esta segunda película se comunica a través del teléfono. Así que me cuesta poco imaginar a la gente que tiene niños en estos momentos y tiene esos teléfonos de juguete que pueden sonar de pronto. Y aquellas conversaciones de los niños que tienen estos juguetes con supuestos amigos imaginarios. Y esto se ve muy bien en la película. También se ve no solo en Maligno, también en Poltergeist 2 y también en El secreto de Joey, que es una película del año 85 dirigida por Roland Emmerich, donde Joey, tras la muerte de su padre, cree que se comunica con él a través de un teléfono. Pero realmente, en realidad, se está comunicando con un muñeco de un ventríloco que él tiene en la habitación, un muñeco que además está maldito, es demoníaco, y ya sabes que los muñecos en el cine dan muchísimo miedo. Fíjate si será el tema este de las llamadas o los juguetes, los amigos imaginarios. Me ha llegado un mensaje ayer mismo, ¿no? Gente amiga que están viviendo un fenómeno con alguien muy cercano, un niño que tiene sus amigos imaginarios, y me preguntaban qué se podía hacer. ¿Qué se puede? Bueno, tienes algunos casos para contarnos, ¿verdad? Creo, casos que ponen los pelos de punta. Bastante. Se me están poniendo los pelos de punta a mí ahora, en estos momentos, aquí en el estudio. He recopilado dos que me han llamado muchísimo la atención. En uno de ellos, un padre dice que su hija mayor, que tenía por entonces 2 o 3 años, ella decía tener una pareja de amigos imaginarios que se llamaban Dodo y Didi. Y muchos que sean padres seguramente han tenido ese momento en el que abren la habitación y descubren al niño o a la niña jugando. Y en ese momento la niña deja de hacer algo, deja de jugar de repente. Pero es que en ese momento, cuando entró ese padre, colgó el teléfono porque la niña estaba hablando con estos supuestos seres, y la niña dijo, con el rostro completamente inexpresivo, dijo la siguiente frase: el diablo está en camino. A propósito, si alguien de vosotros, los que nos escucháis, estáis viviendo algún fenómeno con niños que tienen amigos imaginarios, danos un toquecito nos interesa mucho el asunto. 900-137-137. El diablo está en camino. Wow. Y hay otro caso todavía. Que si el primero daba miedo, el segundo da todavía mucho que pensar. El testigo dice que cuando él era niño, cuando él tenía 4 años, tenía un amigo imaginario que además le acosaba siempre cuando él se iba a dormir. Le preguntaba si estaba dormido, si estaba fingiendo en el sueño. También oía pasos alrededor de su cama en el momento en el que se metía en su cuarto, y un día, incluso de tanto miedo, se llegó a orinar dentro de la cama porque él era incapaz de cruzar el pasillo y llegar hasta el baño. Pasaron los años, él se olvidó completamente, y él ya con 39 años y con un hijo de 6, el niño le sorprendió un día diciéndole todos los detalles de esas noches que él vivía
El padre vivía cuando tenía 4 años. ¿Quién se lo había contado? ¿El amigo imaginario? Se lo había contado al amigo imaginario del hijo. Wow. Pero es que supuestamente era el mismo amigo imaginario que había tenido el padre cuando él era niño. Un amigo que se llamaba Ben. Cuando el niño le dice que su amigo imaginario se llama de esta manera, el padre palideció, porque era realmente el nombre también de su amigo imaginario. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Francisco Javier Millán hablando esta noche de películas y cosas que tienen que ver con el cine, pero que a veces están en el mundo también. Estos son los amigos imaginarios, pero nos han contado también historias de niños que tienen teléfonos, incluso teléfonos que no funcionan. Eso también lo ha reflejado el cine. O sea, teléfonos de juguete me refiero, con el que hablan con esos seres del más allá. Esto ocurría en Poltergeist 2 y lo más llamativo es encontrar casos en los que gente recibe llamadas a través de estos dispositivos o incluso a través de dispositivos móviles o teléfonos fijos que funcionan realmente y que de repente reciben la llamada de un familiar cercano, no de un amigo imaginario, sino de un familiar cercano. Pero luego descubren al día siguiente que este familiar cercano había fallecido hace unas horas antes. Y claro, esto ya sí que pone los pelos de punta. Y ese familiar deja un último mensaje, es decir, no es una llamada triste ni terrorífica, sino que es una llamada para dejar un último mensaje a ese familiar. Y esto ha ocurrido y hay casos documentados. Luego han vuelto a llamar y esa llamada se pierde y no hay señal al otro lado. Alguna vez nos han contado alguna de esas que incluso se ha quedado grabada en los antiguos contestadores que tenían, bueno, en los modernos también. Ahora los buzones de voz. Los buzones de voz. Exacto. Ya Edison barajó la posibilidad de contactar a través del teléfono con estos seres del otro mundo. Hubo una revista, la llamada American Magazine, que hizo la siguiente afirmación: Thomas Edison trabaja en cómo comunicarse con el más allá. Y el propio gran inventor dijo que efectivamente había reunido a un grupo de psíquicos y de gente dedicado a la tecnología del teléfono para ver si era posible crear un dispositivo para hablar con los muertos. ¿Y todo esto lo estás sacando de la película? Todo esto, a ver, Thomas Edison no aparece en la película, pero realmente lo que aparece es una escena donde la niña se comunica con ese amigo imaginario. La película juega un poco al despiste. No sabemos si es un amigo imaginario, no sabemos si es un muerto, no sabemos exactamente qué es. Es más, que la vean los oyentes y se sorprenderán muchísimo de ella. Voy a pedir que nos pongan, si acaso, el pedacito final del tráiler que hemos puesto antes, donde la niña dice quién era o quién es la visita. Pero antes, 3:30, casi 2:30 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis contarnos alguna historia que hayáis vivido con vuestros hijos o que tenga que ver con todo esto, o cualquier pregunta, y ya sabéis, entráis en ese sorteo que tenemos. Radio Nacional de España, la que quieres. Nuestra hija era evidentemente para nosotros maravillosa. Era un gran padre, muy trabajador. En España es la principal causa de muerte no natural. Memoria de delfín. De los 80.000 intentos anuales, se producen 4.000 muertos, 11 diarios. Mi hermano Chris era una persona siempre sonriente. Esta semana hablamos del suicidio. Juan tenía 16 años cuando se suicidó. Era una persona con mucha sensibilidad artística. Memoria de delfín, con Arturo Martín Lafuente. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. No se lo pierdan. RTV, la que quieres. Ponemos ese pedacito, creo que está preparado. No, todavía no. Sigue contándome. El director muy interesado en los fenómenos paranormales, ¿no? Sí, y un director muy interesante. Estamos hablando de James Wan, que se ha convertido en los últimos años en un maestro auténtico del terror. Película que estrena, se convierte en un grandísimo éxito y a veces genera grandes franquicias y muchísimo dinero en la industria. Una de esas primeras franquicias fue Show. En el año 2004 se estrena la primera película. En ella se ve a una serie de personas que se convierten en víctimas de un psicópata llamado Jigsaw.
es un film que fue precursor de todo este movimiento que hay actualmente de las escape rooms. No sé si te has apuntado a alguna. No sé qué es eso, explícame. Es un juego, es como si fuera un juego de mesa, pero realmente es en la realidad. Te encierran en un cuarto, te encierran en un museo de cera, te encierran en una morgue, y hay un juego para intentar salir de ese lugar, y tienes que ir desentrañando una serie de pistas para, junto con el equipo que te ha tocado, que a veces son personas desconocidas, lograr la escapatoria del lugar. Por eso lo de escape room. Ya, yo no he jugado eso. Yo tampoco, pero tengo gente muy conocida, muy cercana, y se lo pasan pipa. Hay incluso un escape room en Barcelona donde empiezas el juego metido dentro de un ataúd. Vaya. 3:33. Déjame que escuchemos esa parte del tráiler del niño, creo que comunicándose con alguien. Deja de decir eso. Maddie, ¿con quién hablas? Es el demonio. Es una niña, por eso quizás se llama el demonio. Estamos escuchando un diálogo de la película Expediente Warren, el caso Enfield. Es la segunda película, la secuela de Expediente Warren, El Conjuro. Ambas películas dirigidas por James Wan, el mismo director de Insidious, de Silencio desde el Mal, de Show y de Maligno, la película que estamos hablando hoy. Y quiero quedarme con esta película porque el caso Enfield, que es un caso muy famoso que ocurrió en un barrio de Londres donde una familia vivió algunos de los poltergeist más duros y más brutales que se han visto jamás, y además un caso muy documentado, y que fue documentado precisamente por Ed y Lorraine Warren, los famosos psíquicos y mediums que lograron desentrañar muchos casos. En Expediente Warren, el caso Enfield, no se fiaban demasiado del tema que iban a tocar en la película, y es porque ya ha habido casos anteriores, por ejemplo en El Exorcista o La Profecía, donde sus rodajes se vieron asaltados por grandes fenómenos sobrenaturales o incluso algunas muertes sospechosas. Entonces el director tomó la decisión de traer a un cura para exorcizar el plató, todo el rodaje, el día de antes de empezar a decir acción. El cura hizo sus bendiciones y dio luz verde para que el rodaje no tuviera ningún problema. Creo que tenemos el cortecito entero que vamos a ponerlo de esa conversación, de ese caso que dices que estaba en la película, o lo investigaron los Warren. Sí, lo investigaron los Warren. Esta es una película del año 2016 y el caso Enfield es uno de los más conocidos entre la fenomenología paranormal de Gran Bretaña. Vamos a escucharlo. ¿Cómo es vivir en una casa embrujada? Es bastante raro. Antes de esto éramos una familia normal. Ha ido a peor desde que el señor Gross ha empezado a hablar con él. ¿Qué pasaría si quisiéramos hablar con él ahora? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí que quiera comunicarse? ¿Janet? Janet está dormida. Hablo yo. ¿Cómo te llamas? Esta es mi casa. Fuera de aquí. Escuchas una voz de esas. ¿Cómo te quedas? Mira que nosotros hemos vivido experiencias precisamente en la Casa de las Caras de Belém, donde vamos a ir dentro de poquito. Pasaron cosas increíbles. Hemos puesto alguna vez la grabación, pero wow, una voz como esa. Tremendo. Sí que es verdad que el cine magnifica todo. Claro, es decir, lo lleva a un extremo porque no dejan de ser películas espectaculares que lo que buscan es el espectáculo y el entretenimiento entre los espectadores. Pero yo me he encontrado gente que no quiere ver estas películas. Que hoy, por ejemplo, en la Feria del Libro hemos estado hablando de Maligno, entre algunas de las personas que pasaban por allí, y me decían que esa película, que se negaban a verla porque querían dormir durante la noche. Lo bueno es que muchos de esos directores se basan, como acabas de decir, ¿no?, en casos reales que han ocurrido, sacan de ahí su guión, ¿no? ¿El director cree en estas cosas? Cree en estas cosas. Además, fíjate lo que dijo en una entrevista: me gusta pensar que sí existen los fantasmas, no he visto nunca ninguno, pero sí que he presenciado cosas que no tienen explicación. Si crees en el Espíritu Santo, adivina qué ocurre.
hay otros espíritus que no son tan santos. Y acaba con lo siguiente: el hecho de que no los veas no significa que no existan. Creo que hay otro plano de existencia que es más grande de lo que puede calcular la capacidad del cerebro humano. Terminamos con esta musiquita de Insidious. Hoy has venido con ganas de, ya que has venido al estudio, de meternos miedo, ¿verdad? De meter mucho miedo. Es que a mí la película de Maligno me provocó mucho miedo. ¿Sí? Sí. ¿Tú que estás acostumbrado al cine? Estoy muy acostumbrado a ver muchas películas de terror y te puedo asegurar que acabé la película con un profundo escalofrío. Eso sí, me lo pasé muy bien viéndola y tiene una media final de auténtico aplauso. Vale, pues habrá que... Bueno, yo me animo a verla. ¿Tú crees en estas cosas? Yo creo en estas cosas. Yo creo en la posibilidad de esa existencia de algo que no vemos. Yo no he visto nada, pero sí los he escuchado. ¿Los has escuchado? Ya te pasaré más psicofonías que he captado yo en algunas de mis investigaciones y te puedo asegurar que yo no los he visto, pero sí que los dispositivos móviles y las grabadoras que he llevado han captado cosas que me hacen sospechar que hay algo detrás de todo esto. Francisco Javier Millán, espero que hayas disfrutado estando aquí con nosotros juntos. Muchísimo, metiendo miedo a la gente. Sí, te lo decía el otro día, inventamos que una palabra, ¿no? Disfrutón. Disfrutón. Estamos disfrutando mucho con esto que haces con nosotros. Forma de contacto contigo. Como siempre, a través de las redes sociales o a través de mi correo electrónico fmillanalmenar@yahoo.com. Vale, y mañana repite, si queréis conocerle a este personaje, no mete miedo. Su presencia física, sí, a veces las cosas que cuenta. ¿Dónde? ¿Feria del Libro? Sí, Feria del Libro, caseta 170 de Diablo Ediciones. Estaré de 2 a 3 y a partir de las 19:30 también. Un placer que hayas estado aquí con nosotros. Te agradezco la visita. Igualmente. Aquí en directo al estudio. Cuídate mucho y mucho éxito. Y mucho miedo. Gracias. Nos vemos. La realidad es más amplia de lo que vemos. Permítete dudar. Traspasa las fronteras de tus sentidos. Asómate a otras verdades. Estás en el sitio correcto. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. El sonido del misterio. La voz del misterio. En Radio Nacional. Hola, un saludo desde Tulum, en la Riviera Maya, Quintana Roo, México, para todo el equipo de Espacio en Blanco, aquí disfrutando de este lugar mágico en el observador astronómico mejor conservado de la cultura maya en este país. Un saludo muy cordial, les envío Gonzalo Macías. Un fuerte abrazo, amigos. Y 39, 2 y 39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante y vamos a dar paso a un hereje que investiga, escudriña en cosas antiguas y nos viene a contar realidades que han sido reflejadas, como digo, en la historia. Ya veréis. Nos vamos hasta una tierra de leyendas a hablar con un hereje, Fermín Mayorga, alguien que desde estos micrófonos descubre asuntos de la historia. Buenas noches, don Fermín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar de nuevo contigo. Pues sí, la verdad es que sí, encantado como siempre de estar aquí. ¿Sigues ahí en esa chimenea que tienes, en esa Extremadura mágica? Pues sí, aquí, como ya sabéis, todos los oyentes y también tú, Miguel, aquí en plena raya, cercano a Portugal, en Cheles. Qué buen lugar. Y creo que esta noche nos vas a hablar de algo que tiene que ver con el príncipe de las tinieblas. Ya veréis qué curiosa historia. ¿Hay que irse a México, a Oaxaca? Pues sí, exactamente, nos tenemos que ir a Oaxaca, a México, porque el príncipe de las tinieblas ha sido de las suyas en todos los lugares, ¿no? No iba el hombre a enseñar a bailar sevillanas a la gente, pero al menos sus actitudes siempre se manifestaban, ¿no? En cualquier lugar y espacio. Y claro, en este caso América Latina, donde los conquistadores insertamos la figura del diablo a través de la religión cristiana, pues no iba a ser menos. Por lo tanto, en Oaxaca, y allá por el año 1790, bueno, pues un fraile llamado Francisco Javier Palacios va a comparecer precisamente ante el Tribunal del Santo Oficio de ahí de México,
donde, bueno, pues no tarda en confesarse culpable de blasfemar y de haber pactado nada más y nada menos que con el príncipe de las tinieblas. ¿Quién lo diría? Un sacerdote. Pero parece que, Fermín, que había otras intenciones detrás, ¿no?, de lo que contaba Francisco Javier. Sí, su causa era mucho menos noble y sobre todo más cómica, ¿no?, que la del mismo Fausto. Este Francisco este fraile quería abandonar el oficio religioso, eso sí, sin perder nunca el amor de su querida Josefina. Y esto que estamos contando es algo que es serio y que está perfectamente documentado en el archivo de la Inquisición de México, que además insistía Josefina, en que siguiese con su vida monástica. Claro, el relato que Palacios enarboló ante la Inquisición, revelado ahora precisamente a través de los legajos, ¿no?, del Archivo General de la Nación en México, es muy rico en detalles y mentiras, ¿no?, digno de un folletín. Y todo empezó, según contó el susodicho, después de unirse a la orden de Santo Domingo, ¿no? Nada más y nada menos, los dominicos, los dominicanos, los perros de Dios, aquellos que crearon y eran inquisidores por orden vaticano, ¿no? Por la mala amistad de una mujer, precisamente esta Josefina, ella le dijo que así lo querría más, y él precisamente pues no optaba tampoco por esa idea de quedarse en el convento, sino que realmente lo que quería era fraguar algún que otro roce con Josefina fuera del cenobio. Y ella le dijo precisamente esa frase que acabamos de decir, que así lo querría más, y realmente se mantenía dentro del mismísimo convento. Pero claro, a partir de ahí el hombre lógicamente no se va a encontrar muy digamos, tranquilo, ya que su líbido sexual pues se manifestaba continuamente y su pensamiento estaba nada más que puesto en Josefina. Y como los frailes, igual que los sacerdotes o los papas, han sido paridos por el mismo sitio que los han parido a los demás, pues tienen las mismas necesidades que todos tenemos. Y por supuesto este señor, Francisco Javier Palacios, pues también tenía necesidad de desahogarse sexualmente, y como no podía tener los encantos de Josefina, ¿qué te crees que ocurrió? No sé. Pues, bueno, hizo nada más y nada menos que un muñeco que sin duda alguna representaba a esta misma Josefina, pero además va a pactar, como bien dijiste al principio, con el príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, a partir de aquí se va a crear un enjuague, digamos, una historia que sin duda alguna va a tener como protagonista no solamente a este fraile, sino también al mismísimo diablo, que se le va a presentar en un momento determinado. Y claro, le va a decir cosas, ¿no? Y después de invocarlo precisamente muchas veces, cierto día se le apareció un hombre de unos 21 años, de rostro regular, según te dice el documento, un semblante áspero, de aspecto así como melancólico, vestido con capa negra y birrete blanco. Se conoce que por aquel entonces el diablo no sabía más por viejo, sino precisamente por diablo. Y claro, así el joven demonio le dijo: he venido a que cumplas, según el documento, lo que me prometiste, que no era otra cosa que su alma humana. Y nuestro protagonista firmó, además con sangre, el siguiente contrato de entrega, no de arrendamiento, con el príncipe de las tinieblas, donde decía: yo, Francisco Javier Palacios, hago donación de mi alma al príncipe de las tinieblas en su posesión de que me hace cumplir lo que le he pedido. Yo no reconozco a otro Dios sino a él. Así prometo de hoy en adelante no creer nada de lo que creen los cristianos, y a partir de ese momento, bueno, pues este personaje lo que va a desarrollar es un reniego constante del nombre de cristiano en sí, de Jesús de Nazaret. Y para hacer efectiva, digamos, esta nueva fe, el diablo le exigió a Palacios que le pidiese a su mujer que le hiciera una muñeca, la cual de alguna manera él tendría que adorar en su nombre. Y a partir de aquí van a suceder cosas. Los inquisidores no creyeron la versión de Francisco, sobre todo porque les parecía una excusa para librarse de la vida monástica, y después de apretar las tuercas, precisamente el fraile negó cualquier contacto con el demonio. Es decir, entendieron también los inquisidores que el pacto era falso, como su adoración al príncipe de las tinieblas. De hecho, pues fíjate, aquella muñeca que tenía que adorar
sí existía, pero tenía un sentido, como ya dijimos al principio, de connotaciones eróticas, no tanto satánicas. Pues te puedes imaginar lo que ocurriría teniendo presente a esa muñeca, imaginándose este fraile, que ese elemento pues era la misma Josefina, esa mujer que era adorada y que estaba dispuesta a dejar el convento por ella. Y ahí veía precisamente de alguna manera el cuerpo y el rostro de Josefina, y esta muñeca se hizo dueña de ella en todo momento. Y claro, pues con ella imagínate las poluciones, dicho así, que no tendría, precisamente pensando en su querida amada que estaría extramuros. Y a partir de aquí, bueno, pues suceden cosas también, y precisamente el fiscal del Santo Oficio lo que va a hacer con este hombre es precisamente no dudar en reconocer que realmente, bueno, pues el poder de aquella muñeca, si servía para algo, era precisamente para fomentarle la lujuria, ¿no? Deleitándose, como ya hemos dicho, con ella, pues de esa manera torpe. Pero claro, esto para la Inquisición pues era una herejía, y no es el único, porque sé que hay cantidades he visto documentos de otros muchos religiosos de las diferentes órdenes religiosas, agustinos, jesuitas, franciscanos, que iban por esta línea, que abandonaban a escondidas el crucifijo y abrazaban las orillas del Príncipe de las Tinieblas para desarrollar este tipo de actividades donde el placer genético, el placer natural que todo hombre tiene consigo, lo ponían en acción. Acuérdate de aquel programa que hicimos sobre las monjas de Corella. Sí. Y casi terminando la Inquisición, impuso un castigo a Francisco, ¿verdad? Sí, pero lógicamente el castigo impuesto a Francisco por parte de la Inquisición fue, bueno, pues su reclusión en las cárceles secretas de la Inquisición, porque como bien indica el nombre, eran cárceles secretas, apabellonadas, subterráneas, donde estaría atado a grilletes sobre todo los pies, pero por haber sobre todo pactado, ¿no?, con el demonio. Y amén de eso también por la apostasía, pues sobre todo porque, claro, al entregar el alma al diablo, esto para la Inquisición era lógicamente una herejía en toda regla. Pero claro, la Inquisición en estos casos siempre barría para casa, y lógicamente la condena jamás el pueblo de Oaxaca se enteraría de la misma ni de lo que ocurrió. Ellos escribían lo que tenían que escribir sobre el caso, pero eso nunca trascendía, porque había que salvaguardar la honra del hábito, y más siendo un dominico, es decir, gente que realmente tenía que perseguir la herejía. Por lo tanto, esa condena que se le impone de estar prácticamente recluido, pues realmente queda ahí, no sale fuera del convento y no llega a la sociedad callejera. Por lo tanto, no se entera nunca de esta realidad. Pero esto era muy común, sobre todo cuando la Inquisición actuaba contra uno de sus miembros eclesiásticos. Tenía esa doble vara de medir, ¿no? Porque mientras a ti te condenaba a la hoguera, te condenaba a galeras, te condenaba a ser azotado con 100 o 200 azotes, y tu San Benito te lo colgaban en la iglesia de tu pueblo para perpetuar tu infamia y la de todas tus generaciones, a los suyos nada de eso. Se corría un tupido velo, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Como mucho, un mes, 2 meses o a lo mejor un año de cárcel en el propio convento, pero al final lo sacarían, lógicamente también, hasta que realmente estuviese de alguna manera regenerado y su cerebro realmente hubiese olvidado, bueno, pues esa genética que no se puede olvidar y que forma parte de todo hombre por mucho hábito que lleves, ¿no? En este caso, con hábito y a lo loco, como el caso de Francisco. Está la historia de Francisco Xavier Palacios. Y antes de terminar, Fermín, hay una relación entre los muñecos y la Inquisición, ¿verdad? Esos extraños muñecos. Sí, lógicamente hay muchísima relación, ¿no? De hecho, en España vemos cantidades de fiestas, ¿no?, donde se ven, por ejemplo, la quema de los Judas, o el Peropalo en Extremadura, etcétera, etcétera. En muchísimos pueblos de España esa quema de monigotes y de peleles que se hacen guardan una relación estrecha con el mundo de la Inquisición. De hecho, hay un caso, uno de estos casos precisamente sucede en 1649, donde un judaizante que se llamaba Tomás Treviño precisamente se colgó en la cárcel de Valladolid, en su celda del edificio de la Santa Inquisición, y su cuerpo fue puesto sobre una mula y luego ahorcado. Y la muchedumbre, una vez muerto, lo que hizo fue apedrearle, y le pintaban cruces, ¿no?, con los dedos, diciendo que era el diablo, ¿no? El cuerpo lógicamente fue bajado de la horca
y arrojado a una albarrada, es decir, a una pared, ¿no?, que había cerca del espacio. Pero esto servía también para que la memoria y fama de este sujeto y de otros muchos españoles que sufrieron estos castigos realmente no pasara desapercibido, sino que se mantuviese en el tiempo. De ahí que la Inquisición utilizase este tipo de fiestas, en fiestas, precisamente en carnavales, en días de San Juan, etcétera, etcétera, donde se quemaban estos monigotes, para como catequesis callejera, ¿no? Es decir, como indicándole a la gente, oye, o estáis con nosotros o os puede ocurrir lo mismo que le ocurrió a este personaje, a Tomás Trediño, ¿no?, o a otros tantos españoles que, por pensar de forma diferente, tuvieron que sucumbir ante los pies de los caballos de la Santa Inquisición, y hasta el día de hoy estamos celebrando fiestas de este tipo donde los muñecos están presentes y la gente no lo relaciona con la Inquisición, y es pura Inquisición. Fermín Mayorga, el hereje del Espacio en Blanco. Forma de contacto contigo, Fermín. Bueno, pues a través de las redes sociales, a través de mi blog, el blog del hereje, a través de Crónicas de Chimeneas, canal de YouTube, a través de mi correo electrónico, ferminmayorga@hotmail.com, que sé que son muchísima la gente que me escribe pidiéndome precisamente datos y documentos de sus pueblos, de herejes de sus pueblos, a través de Espacio en Blanco. Y bueno, pues ese es siempre es un placer, ¿no?, el mandarle alguna que otra documentación que necesitan, pues algún hereje de una determinada localidad. Y yo, como siempre, encantado, porque para mí no es nada difícil el poder encontrar ese tipo de documentación y, bueno, compartirla con todos aquellos oyentes de Espacio en Blanco que estén interesados en esta temática, porque España es grandísima, hay muchísimos pueblos y en todos los pueblos hubo Inquisición. Así que yo le tiendo la mano a todos. Saludos, Miguel, un oyente de 41 años que dice que de 5 a 7 años se despertaba en la madrugada y escuchaba a los perros ladrar en la calle y escuchaba los gritos de la Llorona. Él dice que se hacía pis en la cama de miedo y que en una ocasión su mamá se durmió junto a él o ella, porque no dice exactamente cuál es su sexo, porque dice que a su madre le preocupaba el miedo que pasaba en la cama y que justo en ese momento escuchó también ella la voz de la Llorona. En el año 2014, una niña sobrina de una amiga de trabajo hablaba con amigos imaginarios. Por lo general, ella hablaba al techo. Tenía también 4 o 5 años y en una ocasión nos invitaron a un almuerzo. Fueron mi sobrina mayor en ese entonces, con 8 años, y mi sobrino de 3, y allí les estábamos viendo mientras jugaban cuando mi sobrino, que apenas hablaba, se quedó paralizado en el juego. Pasaron unos segundos y salió corriendo a los brazos de su madre. Allí ya no se movió mientras se agarraba a ella y la niña siguió jugando sola. Son ejemplos de... Y la Llorona es esa visión que tienen en Latinoamérica, en algunas partes de Latinoamérica, de ese personaje extraño. Y José Antonio Manzano, de Granada. Enhorabuena a los 5 por ese libro que os ha tocado y sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Y no me quiero ir hoy, Miguel, sin mandar un beso muy fuerte a nuestro compañero Mar Gasca y desearle una muy pronta recuperación, porque ya le estamos echando de menos todos aquí. Igual está escuchando el programa, ponte bueno enseguida, que aquí te necesitamos. Gracias, Rosa. Feliz semana. Feliz semana. Y nosotros terminamos por hoy. Ojalá os haya interesado esta segunda emisión de la nueva temporada del Espacio en Blanco. Os dejamos ahora durante la semana con un espacio en blanco para que lo llenéis de cosas buenas, todo lleno de cosas buenas. Nosotros hacemos un paréntesis, hasta las 4 os ponemos un poquito de nuestra mejor música. Os dejamos con nuestros compañeros María Lladró y José Luis Aragón y las noticias de las 4, y luego a Hombros de Gigantes. A respetar mientras tanto las medidas de seguridad, a cuidarse. Dicen que la salida del túnel ya está cerca. A ver si lo conseguimos entre todos. Feliz semana. Hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música y os esperamos en el Espacio en Blanco.
Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.